Chicos, bienvenidos a su nueva clase virtual. Hoy día trataremos sobre el texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo su finalidad es contar hechos reales o ficticios que suceden a personajes en un espacio y tiempo determinados. Acá vamos a encontrar personajes ficticios que obviamente no son reales. Cuando quieres hechos reales, parten de hechos real, pero los personajes van a ser ficticios. Bien, vamos con su estructura de texto narrativo. Acá tenemos tres partes: inicio, nudo y desenlace. ¿En qué consiste inicio? Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Se refiere a que en el inicio vamos a presentar al personaje. Vamos a cuál va a ser su propósito, cómo es el personaje, qué piensa el personaje, etc. En el nudo, nos manifiesta, es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Ahí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Se refiere, por ejemplo, en el cuento Los Gallinaces sin pluma de Julio Ramón Ribeiro, ahí encontramos el inicio. En qué caso? Dos hermanos, nos presenta dos hermanos y nos presenta también al abuelo de estos dos hermanos. Nos presenta cómo es su parte física, su psicológica, ¿bien? Y en el nudo es lo más importante en un texto narrativo. ¿Cómo? Por ejemplo, nos dice que presenta un conflicto. ¿Cuál es el conflicto en esa historia? Cuando se acaba alimento para el chancho y los hermanos tienen que salir a buscar. Hay un conflicto y no van a poder conseguir alimento como ellos quisieran. Por lo tanto, se va a generar más conflicto para ellos. Y peor aún, cuando uno de sus hermanos se enferma. Bien, ese es el nudo o el conflicto. El desenlace es la parte donde se suele dar el clímax y la solución del problema y donde finaliza la narración. Seguimos en el mismo cuento. ¿Cuál sería el desenlace? Estos dos hermanos tienen que buscar una solución a ese conflicto. Bien quedarse con el abuelo y seguir en esa vida mísera que han tenido o simplemente retirarse o huir del abuelo. Ya como muchos han leído, ya saben ya entonces la final. Tampoco no quisiera hacer un spoiler. Bien, vamos con elementos del texto narrativo. Ahí está la historia. El primer elemento es espacio. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. El lugar. Por ejemplo, el escenario donde se desarrolla la historia. Seguimos con el mismo cuento, Los Gallinadas sin pluma. El espacio sería en poco afueras de la ciudad, en los asentamientos humanos, bien, en un pueblo nuevo. Personajes, ahí existen personajes principales o secundarios y secundarios. En Los Gallinas sin Pluma los personajes primarios serían los dos hermanos, luego el abuelo. Y los personajes secundarios sería el perro, el chancho. Acciones, acontecimientos que ocurren en la historia, justamente lo que he estado contando en la parte del nudo de la historia, ¿no? Cuando los hermanos salen a buscar alimentos para alimentar al chancho que el abuelo quiere vender. Tiempo, época o duración, se refiere en qué época se desarrolla la historia. Por ejemplo, ese cuento, estamos hablando de los años 50, cuando toda la provincia o la mayoría de la provincia o provincianos se traslada a Lima buscando algo, un futuro mejor. Y por final tenemos el narrador. El narrador lo vamos a ver más específicamente en el siguiente. Vamos con el narrador. ¿Qué es el narrador o quién es el narrador? No, es la voz que cuenta la historia. Acá no hay que confundir el narrador con el escritor. El escritor es el quien existe en la vida real. Mientras el narrador no, solo existe en la voz del libro, quien va narrando en la historia. Por ejemplo, un escritor puede hacer una voz femenina y hablar desde la voz femenina dentro del libro.
Entonces no hay que confundir escritor con narrador. Persona, primera, segunda, tercera. El narrador puede contar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. También tenemos tipos de narrador. Tenemos narrador omnisciente, protagonista y testigo. Este tipo de narradores vamos a ver detalladamente en la siguiente diapositiva. El narrador puede narrar en modo diálogo, estilo directo, estilo indirecto. ¿En qué momento decimos estilo directo? Juan me dijo, tengo una deuda pendiente con Hacienda. El narrador va a tener un diálogo directo con Juan, mientras en estilo indirecto, no. Por ejemplo, dices, es como una cita. Juan me dijo que tiene una deuda pendiente con Hacienda. Bien, vamos con tipo narrador omnisciente. Dice, es el narrador omnisciente nos cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje de relato, sino que nos lo transmite desde fuera. Es como un Dios. El narrador omnisciente es el que todo lo ve, que todo lo sabe. Sabe el aspecto físico, psicológico y lo que están pensando los personajes. Él no está dentro de la historia, simplemente está observando desde fuera todo lo que sucede. Mientras, por ejemplo acá, un ejemplo. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de la habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Simplemente acá observamos que el narrador está narrando desde fuera. Bien, no en ningún momento está dentro de la historia. Acá vemos narrador protagonista. Acá sí, el narrador sí es protagonista. Se entiende por narrador protagonista una voz narrativa, un narrador, que presente relatos literarios y de otra naturaleza, que se da la tarea de contar la trama en primera persona, o sea, yo. El narrador protagonista va a participar en las acciones de la historia, está dentro de la historia. Es más, es el que cuenta la historia, es el personaje principal. Ahí podemos observar, por ejemplo, durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla. Y, de cierto modo, solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Acá claramente observamos que el narrador es protagonista. Es él quien está contando la historia en primera persona. Por último, a ver, tenemos narrador testigo. Es aquel que cuenta los hechos que ocurren dentro de una historia desde su punto de vista, es decir, que es un observador de todos los acontecimientos. No es el personaje principal o protagonista. Bien claro ejemplo, ahí podemos observar a Sherlock Holmes con su amigo Dr. Watson. Dr. Watson siempre participa en las aventuras de Sherlock Holmes, pero no es el personaje principal. ¿Y quién es el personaje principal? Sherlock Holmes. Por lo tanto, Watson va a escribir toda la historia de Sherlock Holmes, simplemente como un narrador testigo. Ahí pueden observar el texto para Sherlock Holmes, ella siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina todo su sexo y no es quien sintiera por Irene Aldier nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Simplemente ahí está un narrador testigo. Bien, hasta acá entonces la clase de este texto narrativo. Hasta la próxima. Cuídense.